Buenos días, hermanos. Qué bendición poder estar acá contigo de esta manera, no presencial, pero sí con el espíritu ahí, sintiendo lo mismo que tú y emocionado de estar estudiando el libro de Ruth. El día de hoy vamos a finalizar nuestro estudio. Hoy vamos a terminar el libro de Ruth. Ha sido un viaje buenísimo. Yo espero que tú lo hayas disfrutado. Si tú estás con nosotros por primera vez, déjame contarte que lo que hacemos es muy sencillo. Lo que hacemos es abrir la Biblia y la estudiamos capítulo por capítulo, verso por verso, un libro a la vez. Y hemos estudiado todo el libro de Ruth y hemos llegado al capítulo 4. La semana pasada iniciamos el capítulo 4 y estuvimos viendo el desenlace de esta historia de una manera tan tremenda. Y al finalizar el libro vas a ver una aplicación buenísima. Lo que vamos a ver es cómo luce una vida restaurada. Una vida restaurada. De hecho, te pido que abras tu Biblia, por favor, allí a Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4 del verso 13 en adelante. Ruth capítulo 4 del verso 13 hasta el final del libro. Te pido que la abras allí y que leas conmigo cómo luce esta vida restaurada. Yo te hago aquí la pregunta, ¿restaurados para qué? ¿Para qué nos restaura el Señor? ¿Qué posibilidades ahora tenemos luego de estar restaurados por nuestro Booz, por nuestro Señor Jesucristo? Lee conmigo, lee el final del libro, lee el final del capítulo 4 a partir del verso 13. Dice ahí la Biblia: Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Este es un libro que termina con un nombre, el nombre del famoso Rey David. Así termina el libro, con el nombre de David. Por eso es uno de mis libros favoritos y termina con mi nombre ahí. Pero obviamente está hablando del famoso Rey David. O sea que Obed, este niño que ha nacido, es el abuelo del Rey David. Eso convierte a Booz en el bisabuelo y a Ruth en la bisabuela del Rey David. ¡Qué increíble! Ahora, lo que tú notas acá en el desenlace de esta historia es una vida completamente restaurada. Hemos visto todo el proceso de redención que se llevó a cabo. La semana pasada David nos explicaba cómo este proceso de redención se dio en frente de los ancianos y cómo Booz tomó la decisión de redimir no solo las posesiones de Noemí y por lo tanto de su hijo Malón, quien estaba casado con Ruth, recuerdas, lo vimos la semana pasada, pero también decidió casarse con Ruth y entonces continuar el nombre del difunto, específicamente de Elimelech. Es una historia preciosa de redención. Ahora, en esta historia de redención, al final del capítulo lo que vemos es una fiesta. Piensa en que una chica extranjera, pobre, recuerdas que en el capítulo 2 la hemos visto mendigando, literalmente recogiendo las espigas, que es el símil a mendigar en nuestros tiempos, que se hacía de acuerdo a la ley para los pobres. Así que ahí tienes a una chica pobre, viuda, extranjera, que ha venido a Israel con su suegra, o quien era su suegra, ya no es su suegra, quien también es viuda, y estas mujeres pobres, ella va a mendigar al campo de Booz, y este hombre hacendado
rico seguramente, se fija en esta chica y es una historia de romance hermosa. Si tú creías que el hombre hacendado casándose con la chica pobre es una historia, una historia nueva en las novelas que vemos, no, eso es tan antiguo como el Antiguo Testamento. La diferencia está en que esta es una historia real. Realmente la vida le cambió a Ruth. Es increíble. Y lo que vemos acá entonces en el desenlace, en el verso 13, lo que vemos es esta boda, esta celebración donde Booz se unió a Ruth. Dice allí en el versículo 13 que él la tomó a Ruth y ella fue su mujer. Ahí lo que implica es esta boda, se casaron y casi podríamos decir, se casaron, tuvieron hijos y vivieron felices para siempre. Eso es básicamente lo que sucede ahí en el libro de Ruth. Pero ¿qué implicación tiene eso para nosotros? ¿Qué lección tomamos nosotros de allí? Hemos visto consistentemente cómo tú y yo hemos sido redimidos, cómo nuestro pariente redentor, el Señor Jesucristo, siendo nosotros extranjeros, siendo nosotros ajenos a las promesas de Dios y ajenos a la ciudadanía celestial, siendo nosotros pobres, desnudos, ciegos, siendo nosotros personas que no valemos la pena, porque eso es lo que el pecado nos ha convertido. Siendo nosotros como Ruth, Jesucristo se volvió nuestro voz, nuestro pariente redentor, y Él nos ha redimido y nos ha restaurado completamente. Ahora vivimos en esta fiesta, ahora tenemos esta alegría de tener una vida restaurada. Pero me temo con tristeza que muchas veces tú y yo tenemos una vida restaurada. Cristo ha restaurado nuestra vida y nosotros no aprovechamos la oportunidad. Te lo vuelvo a repetir. Cristo viene a nuestra vida, cambia nuestra eternidad, transforma nuestra vida, restaura lo que se había deshecho en nuestra vida y nosotros no aprovechamos la oportunidad. Lo damos por sentado y vivimos vidas como, a veces como que no hubiera pasado nada. Y me temo que entonces desaprovechamos esta segunda oportunidad que Cristo nos ha dado. Una vida restaurada, ¿para qué? ¿Para qué tenemos una vida restaurada? Bueno, mira, en primer lugar lo que nos muestra el texto. Tenemos una vida restaurada porque ahora tenemos la oportunidad de recomponer la vida. Tienes la oportunidad de recomponer la vida. Yo te planteo acá que en Cristo no es tan importante cómo empiezas, sino cómo terminas. Y aún tienes oportunidad. No es tan importante cómo empiezas, sino cómo terminas. En Cristo quizás tú eres nuevo de caminar con el Señor. Acabas de venir no solo a la iglesia, sino a Cristo. Estás en tus primeros pasos y quizá traes una vida desordenada. Seguramente has tomado malas decisiones en tu pasado y traes arrastrando estas consecuencias. Y Cristo ha venido a restaurar tu vida para que puedas recomponer tu vida. Todavía tienes oportunidad. Cristo te está dando esta oportunidad preciosa de recomponer la vida entera. Para esto, Él ha restaurado tu alma. Me encanta este pasaje en Eclesiastés capítulo 9, verso 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aún hay oportunidad para los que estamos entre los vivos. Cristo ha venido a tu vida y te ha dado la oportunidad de recomponer todo en tu vida. No la desperdicies. Toma ventaja de esto. Ahora, Dios te da una nueva oportunidad para hacer lo correcto. Mira cómo funciona en nuestro texto. En primer lugar, hacer lo correcto con los que son de tu familia. Dios le da la oportunidad a Ruth de recomponer su vida, específicamente de tener un matrimonio con un hombre piadoso y ahora de tener hijos. Es interesante que Ruth viene de una vida desordenada, terrible. Ella estaba casada con Malón, nos dice unos versos antes, y no habían tenido hijos. Eso es interesante que en tierra de Moab, fíjate, esta tierra de la gente que está alejada de Dios, Ruth estaba casada con un hombre que no temía a Dios, por eso se habían movido hacia la tierra de Moab, porque no había temor de Dios, y estaba casada con este hombre que no temía a Dios, y Dios no le había dado hijos. Es interesante. Ahora Dios entra a su vida, restaura su vida
Y Ruth tiene la oportunidad de formar una preciosa familia. ¿Qué oportunidad más preciosa la que Dios nos da? Dios te da la oportunidad ahora de vivir una vida correcta, de recomponer tu vida con los que son de tu familia. Mira cómo lo dice ahí el verso 13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Aquí él la toma por esposa y dice allí, y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese. ¿Sabes que es interesante la expresión que Jehová le da que concibiese? Porque la idea que te da es que necesitaba la intervención milagrosa de Dios. O sea, como que Dios tenía que meter su mano. Yo sé que todo hijo que Dios lo permite en la vida de todas las parejas. Yo entiendo eso. Todo hijo es un milagro en un sentido. Pero que la expresión esté de una manera tan explícita en el texto, nos da la idea de que Dios metió su mano ahí para darle, para que ella pudiese concebir. Y dice ahí el verso 13, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Qué oportunidad más preciosa tenemos de recomponer nuestra vida familiar? Yo no sé cuál sea tu caso en tu familia. Yo no sé cómo esté tu vida familiar. Pero mira, en Cristo tú puedes tener una vida familiar que valga la pena. Sabes que fue decisión de Ruth en un sentido. Piénsalo. Dice aquí que Booz se casó con ella, la tomó por mujer. Pero en un sentido fue decisión de Ruth. De hecho, si tú vas una página atrás y vas al capítulo 3, en el verso 10, si tú lees ahí mismo en Ruth, capítulo 3, verso 10 dice, y él le dijo Booz a Ruth, le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Una referencia directa a ser una mujer virtuosa que solo se da en el caso de Ruth, tanto que los judíos después de Proverbios 31, tú sabes que el libro de Proverbios termina en el Proverbio 31, inmediatamente después colocan en su canon el libro de Ruth como una muestra de esta mujer virtuosa. Ruth toma la decisión. Yo no voy a ir a los jóvenes, sean ricos o sean pobres. Yo no voy a desperdiciar esta oportunidad de recomponer mi vida familiar. Y entonces tiene una familia con un hombre piadoso como vos y Dios le concede que tenga hijos. Qué preciosa oportunidad. Pero no solo, fíjate, una oportunidad con los que son de tu familia, una oportunidad con aquellos que están a tu alrededor y están en gran necesidad. Sígueme, fíjate, vamos a leer en el texto cómo ella fue de gran bendición para Noemí, pero trata de entender esto. Ruth y Noemí ya no son familia. Piensa en lo que te acabo de decir. Desde el momento en que el hijo de Noemí ha muerto, Ruth no tiene un lazo de sangre con Noemí. Ya no es su nuera y no tiene ningún tipo de lazo de sangre. De hecho, es de otro pueblo. Ella es moabita, ni siquiera es judía. Pero ella va a ser de tremenda bendición a esta anciana viuda. Porque quiero recordarte que Noemí es eso, es una anciana viuda. Y Ruth se apega a Noemí, primeramente porque es su enlace más cercano con Dios. Pero en segundo lugar, porque ella es una mujer virtuosa. Y ella va a hacer piedad con esta anciana. Y va a sostener a esta anciana, según lo que vemos en el capítulo 2. Entonces, fíjate, dice allí, mira, qué interesante cómo lo plantean en nuestro texto, ahí en el capítulo 4, en el versículo 14. Verso 14 dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, es alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Ellas estaban diciendo, va a ser alguien grande, importante. Y luego dice el verso 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Qué tremenda descripción de Ruth. Las vecinas se reúnen con Noemí y le dice, alabado sea Dios que te ha dado un hijo. Están hablando del hijo de Ruth, te ha dado un hijo y te lo ha dado Ruth, tu nuera.
y tu nuera te lo ha dado y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Sabes que la expresión 7 hijos habla de un número de plenitud. En 1 Samuel capítulo 2, en el verso 5, Ana, madre de Samuel, al estar orando y levantando una alabanza a Dios, ella dice ahí que aún la estéril va a dar a luz a 7, diciendo un número exagerado para una mujer estéril. ¿Sabes qué están diciendo? Ruth es mejor aún que lo mejor que te pudo haber pasado en cuanto a tener hijos. Qué increíble testimonio de Ruth. Porque sabes, Ruth no solo restaura su vida en el ámbito familiar, ahora ella restaura su vida con aquellos que tienen necesidad. Ella es de bendición para aquellos que están a su alrededor. Mira, qué importante esto. Qué oportunidad más preciosa de parte de Dios, la que nos ha dado al redimir nuestra alma, de ahora cambiar completamente, recomponer nuestra vida y ser de bendición a aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que están en necesidad. Qué precioso cuando un creyente que se convierte verdaderamente es de bendición para aquellos que están a su alrededor. Ruth era mucho mejor que tener 7 hijos para Noemí, porque esta mujer es una mujer virtuosa. No desaprovechemos la oportunidad que nos ha dado Dios de recomponer la vida entera y ser de bendición a aquellos que están alrededor. Pero no solo Ruth es de bendición para aquellos que están a su alrededor en necesidad, ella ahora toma la oportunidad dada por Dios para hacer lo correcto con la siguiente generación. Es de bendición para la siguiente generación. Mira que Noemí toma ahora la responsabilidad de crear a su nieto. Ella va a ser su aya. Mira cómo lo dice nuestro texto en el verso 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Aya significa su maestra, significa su tutora, significa aquella que iba a participar en la crianza de Obed, de este niño, de este bebé. Qué tremendo, mira. Ahora Noemí, junto con Ruth, al ver su vida completamente restaurada, viendo que Dios ha recompuesto la vida entera, ellas toman la decisión de ser de bendición a la siguiente generación. Y va a criar a Obed de una manera. Ahora piensa conmigo, por favor, piensa. Piensa, de acuerdo a la historia que tenemos en este pequeño libro, cómo crió Noemí a Malón y Kelión. Piénsalo. ¿Tú crees que de acuerdo a lo descrito que tenemos allí, tú crees que los crió en disciplina y amonestación del Señor, en el temor de Jehová, que ellos caminaron en el temor de Dios? Bueno, las decisiones que ellos tomaron y las consecuencias de sus decisiones nos hace pensar que no fue así. Malón y Kelión tomaron la decisión de ir lejos de la presencia de Dios. Pero no solo eso, tomaron para ellos mujeres que eran lejanas al pueblo de Dios, moabitas. Pero no solo esto, sus nombres implicaban enfermedad y muerte, lo cual te implicaba el resultado de sus decisiones, que así fue. Murieron. ¿Cómo crees tú que Noemí iba a crear ahora a Obed? Piénsalo, en el desenlace del libro. Ahora ella va a ser la institutriz, ella va a ser la tutora, va a ser quien va a participar de la crianza de este bebé. Ahora tiene una nueva oportunidad. Yo te propongo, no está en el texto, pero yo te propongo que Noemí va a recomponer su vida. Ella va a tomar la oportunidad para crearlo de la manera correcta. Qué tremendo, mira, qué oportunidad la que nosotros tenemos ahora. La oportunidad de recomponer la vida entera. Cristo ha venido a nuestra vida, ha restaurado nuestra vida. ¿Para qué? Para que recompongas tu vida. En tu familia, en aquellos a tu alrededor, en la siguiente generación, cómo tú vas a crear a tus hijos, cómo vas a influenciar a los demás. Mira, no pierdas esa oportunidad. Dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas.
¿Qué oportunidad más preciosa tenemos ahora que estamos en Cristo? Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Dios te ha creado de nuevo. Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 que ahora tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo en Él. ¡Qué bendición la oportunidad que tenemos en Cristo! No la desperdicies. Es la oportunidad de recomponer la vida entera. Busca conmigo este pasaje, búscalo rápidamente, ahí lo tienes citado en este momento, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 17 en el Nuevo Testamento. ¿Cómo nos habla Pablo acá en este caso? Que tenemos una nueva oportunidad, no la desperdicies. Efesios 4, 17 dice la Biblia allí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No puede ser que andemos igual, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya no podemos andar igual que ellos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si de verdad viniste a Cristo, si Cristo es tu redentor, es momento de recomponer la vida. No puede ser que sigamos igual. ¿Has visto personas que tienen una segunda oportunidad y no la aprovechan? ¿Alguna vez has visto esto? Yo recuerdo una ocasión. Estábamos haciendo un examen y estábamos haciendo un examen en una certificación. Yo estudié tecnología e informática como profesión y estaba haciendo una certificación en una tecnología específica, y recuerdo estar haciendo uno de estos exámenes de certificación complejos, difíciles, y estaba haciendo el examen y resulta que no pasé. No pasé, qué terrible, yo me sentía tan mal porque había pagado el examen, yo había estudiado, realmente había estudiado, sí, en serio había estudiado, no, créeme, y no pasé el examen, y no pasé por poco. Fíjate que era un examen en línea, y de repente dice, en la pantalla dice, reprobado, porque había una barra, sí, que te decía el puntaje que debías lograr, el mínimo, y comenzaba una barra a correr, como que era suspenso la cosa, y se quedó justo antes de llegar al puntaje requerido, y reprobado. Qué tremendo, terrible sensación. Y recuerdo muy bien que vino mi hermano, que ahora está con el Señor, un hombre de Dios, y mi hermano me dijo: tú puedes tomar esto de dos maneras. Tú puedes tomar esto como un fracaso y tirar la toalla, o puedes tomarlo como una nueva oportunidad, porque la certificación me daba el permiso de hacer una segunda prueba, o sea, volver a hacer el examen unos días después. Y me dice: ¿qué vas a hacer? O es un fracaso y tiras la toalla, o lo vas a tomar como una oportunidad para aprovecharla. Y sabes que esto me animó mucho. Y yo me puse a estudiar de nuevo, y entonces, pues, te imaginas el desenlace de esta historia. Por supuesto, volví a hacer el examen y pasé, gracias a Dios. Pasé, y fue una alegría y una algarabía en mi casa. Pero eso es lo que ha sucedido con Cristo. Estábamos perdidos, no tenía sentido nuestra vida, éramos gentiles, impíos, alejados de Dios. Déjame decirte un paréntesis: si tú estás aquí en el cine, en el Mall San Pedro, en este momento, y tú estás acá y no tienes a Jesús, déjame decirte que tu vida está vacía y que vives sin esperanza. No estoy hablando si no perteneces a una iglesia o a una religión. Te estoy diciendo que si no tienes a Jesús, si Jesús no ha redimido tu vida, si no has sido restaurado por Él, entonces déjame decirte que vives sin esperanza. Pero la buena noticia es que Dios te ama, y Él es tu pariente redentor. Él quiere redimirte, Él quiere rescatarte, Él quiere restaurar tu vida para que recompongas tu vida. Aprovecha la oportunidad. Pero en segundo lugar, mira, ¿para qué nos restaura Dios? Dios restaura nuestra alma, restaura nuestra vida. ¿Para qué?
Bueno, primero para recomponer la vida, pero en segundo lugar, tienes la oportunidad de participar del plan de Dios. Puedes participar del plan de Dios. Yo quiero recordarte el principio que estamos viendo, y es que en Cristo no es tan importante cómo empiezas, sino cómo terminas. Aún tienes oportunidad. Ahora mira cómo participamos del plan de Dios. Es increíble lo que viene acá. Lo que viene acá es interesante. Dice el verso 17, lee tu Biblia. Verso 17 del capítulo 4. Por terminar ya el capítulo 4 dice. Y le dieron nombre las vecinas. Ahora, para ahí. Le dieron nombre las vecinas. Parecidas a las vecinas ahí alrededor de tu casa, ¿verdad? Que se dan cuenta de todo y que le dieron nombre a las vecinas. ¿Sabes que esta es la única vez en el Antiguo Testamento que alguien fuera de la familia le pone nombre al bebé? Es interesante. Aquí las vecinas le pusieron nombre al bebé. No fue Noemí, no fue Ruth, ni vos te puedes imaginar, ¿verdad? Usted no, ahorita no. Su voto no cuenta, ¿verdad? Y Ruth y Noemí decidieron que las vecinas pudieran ponerle nombre. Pero es muy interesante cómo las vecinas le pusieron nombre, dice el verso 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Por cierto. No es hijo de Noemí. Piénsalo. Es hijo de Ruth. Y yo te acabo de decir que Ruth no tiene ninguna relación consanguínea con Noemí. ¿Por qué es hijo de Noemí? Y si has seguido el estudio del libro, entiendes. Por la redención. Porque ahora Booz está restaurando el nombre de Malón y por lo tanto de Elimelech, esposo difunto de Noemí. Por lo tanto es hijo de Noemí. Tremenda la redención. Increíble lo que sucedió acá. Y entonces dice el verso 17. Le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Fíjate qué interesante. Este es padre de Isaí, padre de David, abuelo del rey David. Ahora, ¿no te llama la atención de que él se llame Obed y que Obed significa siervo, adorador? Eso significa Obed, siervo, adorador. Piénsalo. Noemí pasó a ser madre, pasó de criar a enfermedad y muerte, Malón y Kelión. Pasó de criar a enfermedad y muerte para criar a siervo adorador. ¡Wow! ¡Qué vida restaurada más increíble! Ahora ella puede ser parte del plan de Dios. Al igual que tú y yo, tú y yo hemos pasado de muerte a vida. Antes éramos inútiles, ahora Dios nos ha hecho útiles en Él. Antes no teníamos ninguna oportunidad de servirle, éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Antes no teníamos ninguna oportunidad porque estábamos muertos y ahora vivimos en Él y podemos ser siervos adoradores. ¡Qué cambio más tremendo! Ahora Dios quiere usarte. Dios puede usarte ahora. Piénsalo. ¡Qué tremenda oportunidad! Ahora tú y yo podemos participar del plan de Dios. Porque ahora hemos pasado de muerte a vida. Ahora somos siervos y adoradores. Pero en segundo lugar, mira, lo que viene aquí es una genealogía interesante. El libro termina con una genealogía. Una genealogía es una lista de nombres de padres a hijos, de padres a hijos. En esta genealogía yo voy a mostrarte algo muy interesante. Es una genealogía por demás interesante, porque ahora vamos a ver cómo Dios nos da la oportunidad, tenemos la oportunidad de participar del plan de Dios a pesar de nuestros grandes errores. Podemos participar del plan de Dios porque ahora somos siervos y adoradores y porque ahora hemos sido perdonados y a pesar de nuestros grandes errores podemos ser parte del plan de Dios. Mira cómo termina el libro, verso 18. Estas son las generaciones de Fares. Ahora, ¿por qué comienza con Fares? Es interesante que más atrás, unos versículos atrás, si tú vas ahí al versículo 12,
¿Recuerdas que hemos comenzado nuestro estudio de esta mañana en el versículo 13? Mira el verso 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. ¿Por qué es importante que Tamar dio a luz a Fares? Yo te voy a contestar eso en unos segundos. Pero mira lo que dice el verso 18. Estas son las generaciones de Fares. ¿Por qué comienza en Fares? ¿Por qué no se va más atrás? ¿Por qué no comienza con Abraham? ¿Por qué no comienza con Isaac o con Jacob? Comienza con Fares. Dice, Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón. Recuerda ese nombre, Salmón. Salmón engendró a Booz, el papá de Booz. Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. ¿Qué genealogía más interesante? Quiero que vayas conmigo, por favor, a Mateo. Mateo capítulo 1. Quiero mostrarte esta genealogía y quiero mostrarte un par de elementos ahí interesantes. Mateo capítulo 1. Primer capítulo de Mateo, allí en el versículo 3. Mira cómo comienza. El libro de Mateo comienza con esta genealogía. ¿Sí? Dice Mateo capítulo 1 en el verso 3. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Recuerdas que habíamos visto esto en el libro de Ruth? Que Judá engendró de Tamar a Fares. Ahora yo quiero que pongas atención en algo. Quiero mostrarte una cosa interesante, creo yo. Una cuestión interesante en esto de las genealogías. En las genealogías, las mujeres no son mencionadas. Las mujeres no son mencionadas. De hecho, si lees Mateo capítulo 1, verso 1, en adelante, tú vas a ver que solo se mencionan 3 mujeres. De allí se mencionan solo hombres. Las mujeres no son mencionadas. Quiero mostrarte ahí, mira. Dice el versículo 2. Estoy en Mateo capítulo 1, verso 2. Quiero que lo notes. Dice, Abraham engendró a Isaac. No dice de quién. Isaac a Jacob. No sé si ves, no hay nombres de mujeres mencionadas. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, primera mujer mencionada. Es interesante. ¿Por qué? Bueno, déjame llegar a la conclusión en unos segundos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. A Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Segunda mujer mencionada, Rahab. Qué interesante. No hay mujeres mencionadas en esta genealogía. Solamente hasta este momento Tamar y Rahab. Pero luego dice allí en el versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, que es la historia que estamos leyendo, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, hablando de Betsabé, y aquí tienes una cuarta mujer mencionada. ¿Por qué? ¿Por qué no se mencionan mujeres? Bueno, porque la idea siempre ha sido mencionar de dónde viene la simiente, y la simiente viene del varón, es la semilla, es quien pone la semilla. Así que por eso siempre se mencionan los nombres de los varones que pusieron la simiente. Ok, ese es como el dato técnico del por qué. Pero ¿por qué sí se menciona en la historia de Ruth, hasta llegar a la historia de Ruth, se mencionan a 3 mujeres? Déjame proponerte qué son las historias de fracaso que se encuentran en este listado. Lo que tienes allí es mujeres que, de acuerdo quizá a nuestros propios parámetros, a nuestro propio juicio, no deberían de ser parte de la lista. Son mujeres reprobadas. Son mujeres cuyo pasado y cuyas historias son incluso vergonzosas. Son mujeres que la sociedad seguramente hubiese hecho a un lado. Quizás tú y yo las hubiésemos desechado, pero no para Dios. Para nuestro Señor, estas mujeres son clave en la genealogía que traería a luz al Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! De estas mujeres vendría nuestro Señor Jesucristo. Tamar. Tú puedes buscar esta historia ahí en Génesis capítulo 38. Tamar es una mujer que ha sido despreciada en un proceso de redención similar al de Ruth.
Tendrías que leer la historia, pero los hijos de Judá, uno de sus hijos, su hijo mayor, se casó con Tamar. No le dio a luz ningún hijo, no concibió ningún hijo con él, así que murió este hijo y el segundo hijo, llamado Onán, por ley se casa con esta mujer, pero no le da ningún hijo porque él no desea esto, él no quiere darle ningún hijo. Así que tienes a una mujer rechazada en el proceso de redención. Así que lo que sucede es que Dios mete sus manos y dice que le quita la vida a Onán, a este hijo de Judá. Esta mujer, al ver que no pasaba nada con ella, aunque había un tercer hijo de Judá que podía continuar el proceso de redención y no pasa nada, esta mujer entonces se viste de una manera que da la apariencia de ramera, de prostituta. Se pone en las calles, Judá cae en la trampa al encontrar en las calles a Tamar y entonces se acuesta siendo él su suegro. Piensa en lo que te estoy contando. Se acuesta con esta mujer y entonces concibe y da luz a Fares. Qué historia más terrible. Pero luego es mencionada Rahab como la mamá de Booz. Rahab, la mamá de Booz, era una prostituta de Jericó. Ella vivía en Jericó en el tiempo de Josué, este gran libertador, este gran general del ejército de Israel. Y lo que tienes en esta historia es una mujer que había sido de Jericó y que había sido una prostituta allí en Jericó, pero que depositó su fe en el único Dios que podía salvarle. Así que Josué, al ver la fe que le habían comentado los espías que esta mujer tenía, salva a Rahab y Rahab se vuelve parte del pueblo de Dios y se vuelve mamá de Booz. Booz tiene ejemplo en su genealogía, ¿estás de acuerdo? Específicamente en su mamá tiene ejemplo y es capaz de redimir a Ruth, una moabita pobre, extranjera, sin oportunidad, que Dios restaura su vida. ¿Qué historia? Qué tremendas historias de estas mujeres. Si te llama la atención, porque alguien puede estar pensando, ¿y qué pasó con Betsabé? Betsabé, tú sabes, una mujer con la cual el rey David cometió adulterio al estar ella casada con Urías. Y él no solo cometió adulterio con esta mujer, sino que mandó a matar a Urías para que entonces ella le perteneciese. Ella fue la mamá del rey Salomón. Lo que tienes ahí es historias de fracaso tras fracaso tras fracaso. Muy parecido a nuestras historias. Por eso yo te propongo, mi hermano, que es por su gracia. Todo lo que sucede en nuestra vida es por su gracia. El plan de Dios, mi hermano, te incluye a ti, pero no se trata de ti. El plan de Dios no gira alrededor tuyo. Es la gracia de Dios en ti, es la gracia de Dios en mí, que quiere incluirnos en su plan, por su pura gracia, no porque lo merezcamos, no porque seamos lo mejor de la lista de Dios. De hecho, te propongo que muchos de nosotros somos Tamar, somos Rahab, somos Ruth. Somos personas que no deberían de contar en los planes de Dios porque no lo merecemos. Pero la gracia de Dios ha venido a nuestras vidas y ha restaurado tu vida. Ahora tú puedes participar del plan de Dios. No lo desperdicies. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 1. Tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, verso 10. El mismo Pablo hablando dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que todos los otros apóstoles, más que todos ellos he trabajado. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es que si un principio tú puedes aprender esta mañana, es que la gracia de Dios nunca es contraria a esfuerzo. La gracia de Dios no es contraria a esfuerzo. Es contraria a méritos. No te lo mereces. Yo no me lo merezco. No nos merecemos participar del plan de Dios. No estamos lejos de estar en la lista de los desechados. Pero Dios nos pone en la lista de los que Él quiere usar por su gracia. Esfuérzate en la gracia.
No desaproveches la oportunidad. Si Dios ha restaurado tu vida es porque quiere usarte. Actívate, métete en la obra, actívate en ser de bendición a otros. Alcanza a tus amigos para Cristo, tráeles, compárteles. Es momento de aportar de tus finanzas, es momento de dar de tu tiempo, es momento de esforzarte en la gracia de Dios, porque Dios quiere usarte. La lista termina con el rey David. Tú lo leíste ahí conmigo en el verso 22. Y el libro termina con el nombre del rey David. Un ícono en la historia de Israel. Y todo nació de una familia que fue restaurada. Qué preciosa historia, ¿estás de acuerdo? Qué tremenda esperanza para nosotros. ¿Restaurados para qué? Yo voy a terminar como comencé. Quiero recordarte que en Cristo no es tan importante cómo empiezas, sino cómo terminas. Aún hay oportunidad para recomponer tu vida y para participar del plan de Dios. No desaproveches la oportunidad. Hermano, qué bendición ha sido compartir contigo este libro de Ruth. Lo hemos terminado, qué increíble. Y qué bendición ha sido para nosotros. Hablo ahora de parte de Daniel, hablo de parte de David y de un servidor. Qué privilegio para nosotros poder haberte acompañado en el estudio de este libro de Ruth. Ahora fíjate, que sigue la próxima semana, porque hermano, ya terminamos Ruth y ahora qué sigue, ¿sí? Bueno, déjame darte la buena noticia, déjame ser el portador de buenas noticias. La próxima semana vamos a iniciar un nuevo libro de la Biblia. Vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Marcos. Hemos titulado la serie de Marcos, debemos ser siervos del siervo. Siervos del siervo, un estudio del libro de Marcos. Así que el próximo domingo, allí en Mall San Pedro, no te lo pierdas, tienes que venir, trae a tus invitados, trae a tus amigos, porque David Aguilar, el pastor David, va a estar ahí presencialmente contigo, va a estar allí compartiendo, o sea hermano que David va a venir, sí, David va a llegar allí y va a estar allí contigo y va a comenzar la nueva serie en el libro de Marcos. Por supuesto va a comenzar en el capítulo 1, ¿cierto? Desde el verso 1 en adelante, y David va a estar iniciando esta serie Siervos del Siervo. El libro de Marcos lo vamos a estudiar, así que el próximo domingo no te lo puedes perder. Ven, de hecho, trae a tu familia, es una buena oportunidad. David va a estar por allí, va a mandar todos nuestros abrazos, nuestro amor y va a estar allí con ustedes, así que va a ser una bendición. Por ahora, yo te dejo con el equipo de Vida Nueva San José que está allí localmente. Que Dios te bendiga.